Actas del debate con el maniqueo Félix Traductor, Pío de Luis Vizcaíno, Osa Libro segundo 1. Cuando llegó el día fijado, el 12 de diciembre, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente manera en la Iglesia de la Paz. Agustín, obispo de la Iglesia Católica, de Hipona la Real, dijo: ¿recuerdas que en nuestra anterior discusión pediste una prórroga al no poder responder sobre la marcha lo que te había preguntado? Si algo has pensado en tan amplio espacio de tiempo, en 5 días, responde. Esto es lo que te había preguntado, si nada podía ocasionar daño a Dios. ¿Por qué entró en combate con esa que llamáis raza de las tinieblas? Combate en el que mezcló con la naturaleza de los demonios a su propia naturaleza, que es lo mismo que él, según respondiste a una pregunta anterior. Sí, por el contrario, la podía dañar. No adoráis a un Dios incorruptible como el que atestigua la verdad y la doctrina apostólica. Félix dijo: ya llegó el día convenido cuando me aparté de tu santidad para volver luego y responder a tus preguntas cualesquiera que fuesen las que quisieses hacerme. Mas como no tuve a mi disposición ninguna escritura con que poder instruirme, puesto que no me la devolvieron, y nadie sale a un combate sin haberse preparado antes y ningún polemista sale a la palestra sin sus documentos, tampoco yo puedo responder sin mi escritura. Agustín, esa escapatoria que te has ideado en tantos días nada podrá ayudarte en una causa perdida y un error sacrílego, al no tener nada que responder. Todos los que entonces estuvieron presentes, a los que veo también aquí ahora, saben que al pedir la prórroga de esos días debiste haber solicitado al mismo tiempo los códices, si pensabas que ellos podían instruirte para poder responder. Pero no lo hiciste. Sé que tú pediste los códices, no ciertamente para examinarlos con vistas a instruirte, pero mucho antes de haber solicitado la prórroga. Cuando pediste esta no hiciste ninguna mención de los mismos a fin de que se te devolviesen para examinarlos y poder instruirte. Félix, ahora los pido. Devuélvanseme los códices y regresaré al debate después de 2 días. Y si resultare vencido, aceptaré lo que decidas. Agustín, no creo que carezcas de instrucción en esa secta criminal, aunque lo confieses. Todos están viendo que no tienes ya que responder, aunque no lo declares. Mas ¿cómo reclamas tus códices, que están custodiados bajo sello oficial, y afirmas que, después de haberlos estudiado, puedes regresar ya instruido tras los 2 días? Recuerda que no has podido responder, cosa ya confirmada, a las cuestiones que se te plantearon. No obstante, aquí están tus códices. Di cuál de ellos quieres que se te ofrezca para examinarlo ahora mismo y responder. Félix, todos los que se me quitaron. Uno de ellos, la carta del fundamento, que, según conoce bien tu santidad y yo mismo he dicho, contiene el comienzo, el medio y el fin. Quiero que se lea y se pruebe cuanto de malo se objeta a mi ley. Y si se prueban esos crímenes que se le achacan, renegaré de ella. Agustín, reconoces que esta es la carta que contiene el comienzo, el medio y el fin de vuestra doctrina. ¿Qué sacrílego es este comienzo, según el cual Dios luchó contra la raza de las tinieblas, y mezcló con la naturaleza de los demonios una parte suya para que se manchase y quedara prisionera, parte que es lo mismo que él? Es algo tan sacrílego que apenas lo pueden soportar quienes lo oyen. Esto es lo primero que se objeta a vuestra secta. No me preocupa demasiado el que lo llames comienzo, medio o fin. Lo cierto es que no niegas que eso se ha leído en esta carta, que reconoces que es de Manés. Esto es lo que se os objeta. Defiéndelo, si puedes, para pasar a otras cosas. Por eso vuelvo a preguntarte. Si adoráis a un Dios incorruptible, ¿qué daño le causó no sé qué raza adversa que os imagináis? Si nada le podía dañar, ¿no tuvo motivo para mezclar una parte de sí mismo con la naturaleza de los demonios? Sí, por el contrario, podía dañarle. No adoráis a un Dios incorruptible. 2. Félix, Manés afirma que hay 2 naturalezas, y ahora se le ataca por haber dicho que hay 2, una buena y otra mala. Cristo en el Evangelio dice que hay 2 árboles, que el árbol bueno nunca da frutos malos, y que el árbol malo nunca da frutos buenos 1. He aquí las 2 naturalezas. Además, en el Evangelio está escrito: no sembraste buena semilla en el campo. ¿De dónde salió la cizaña? Fue obra del enemigo 2. Pruébeseme que ese enemigo no es extraño a Dios. Si ese enemigo pertenece a Dios, ¿qué semilla sembró? En el Evangelio hallamos unas palabras de Cristo según las cuales en los últimos tiempos pondrá su trono en medio del siglo y enviará sus ángeles a oriente y a occidente, al norte y al mediodía, y reunirá a todos los pueblos en su presencia, y los separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y, para indicarlo brevemente, dirá a los corderos:
Id al reino que está preparado para vosotros desde el comienzo del mundo. A los cabritos, los que estén a la izquierda, les dirá, apartaos de mí, vosotros, obradores de iniquidad. Llevasteis mi nombre, pero no realizasteis mis obras. Id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles 3. ¿Quiénes son los que llevan el nombre de Cristo y son enviados al fuego eterno con el diablo y sus ángeles? ¿Y a qué parte pertenecen esos con quienes no se mezcla Cristo, aunque lleven su nombre? Esto afirma Manés, que aquellos a los que Cristo condena, no son de él. Dice el apóstol Pablo, la prudencia de la carne es enemiga de Dios, pues ella no está sometida ni puede estarlo a la ley de Dios 4. Es lo que dice Manés, que si es enemiga de Dios, no pertenece a Dios. Sí, por el contrario, pertenece a Dios, él se creó un enemigo. Esto no es lo que afirma Manés. Dice también Pablo, el Dios de este siglo cegó las mentes de los infieles para que no contemplasen el resplandor del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios 5. El mismo Pablo escribe también en otro lugar, me fue dado el aguijón de mi carne, el ángel de Satanás, que me abofetea día y noche. Por ello rogué al Señor que lo apartase de mí. Pero me dijo, te basta mi gracia, pues la virtud se prueba en la debilidad 6. He aquí lo que dijo el apóstol, he aquí lo que dijo el evangelista. Manés afirma que es ajeno a Dios quien luchó contra él. Lo prueba ya el hecho de que Cristo ha sido crucificado, ya el que lo fueron todos los apóstoles por la ley de Dios. Dígame tu santidad si pertenece a Dios quien los crucificó, aquel a quien no agrada la ley de Dios. 3. Agustín, buscando apoyo para vuestras vanas palabras, quisiste mencionar las santas escrituras, pero al no comprenderlas, os alejáis más y más de la verdad. Sin embargo, a pesar de todos los textos que mencionaste, algunos como realmente están escritos y otros alterados, nunca pudiste mostrar que Dios al querer repeler la naturaleza hostil que venía sobre sus reinos, a fin de obtener la quietud, mezcló una parte suya, que es lo mismo que él, con la naturaleza contraria de los demonios, e hizo que fuese aprisionada y mancillada por ellos. Esto es lo que se os objeta. Por ello, no hallando qué responder, citas de textos de las divinas escrituras en los que se afirma que los pecadores no pertenecen a la vida bienaventurada, que Dios otorga a los buenos y fieles, y quisiste que se aceptaran como dos naturalezas, conforme a los delirios de Manés. La verdad dice que todas las cosas, que vemos y las que no vemos, en cuanto subsisten en su naturaleza, han sido obra de Dios. Dice también que, entre ellas, la criatura racional, hecha también, recibió el libre albedrío, lo mismo en los ángeles que en los hombres. Si hubiese querido servir a Dios mediante ese libre albedrío, acomodándose a la voluntad y ley de Dios gozaría junto al de la eterna felicidad. Si, por el contrario, no hubiese querido someterse a su ley, antes bien, usando de ese poder, hubiese hecho su voluntad contrariando la de Dios, se habría visto sometida al justo castigo, según la justicia de Dios. Esa omnipotencia de Dios se manifiesta en el creer todo, y esa justicia en el retribuir a los pecadores. He aquí que pruebo la existencia del libre albedrío, gracias al cual todo hombre peca si quiere y no peca si no quiere, no solo con las divinas escrituras, que no entendéis, sino incluso con las palabras de vuestro Manés. Acorralado, veo el poder de la verdad contra la que había intentado hacer pensar en otra naturaleza no hecha por Dios, oponiéndose a Dios, no con la solidez de la verdad, sino con la vaciedad de la imaginación. Con todo, para confesar la verdad acerca del libre albedrío, tuvo más fuerza en él la naturaleza humana en la que le hizo Dios, que la fábula sacrílega que él mismo se inventó. 4. Acerca del libre albedrío, escucha en primer lugar al mismo Señor, allí donde habla de los dos árboles que tú mismo has mencionado. Escúchale decir, haced el árbol bueno y su fruto será bueno, o haced el árbol malo y su fruto será malo. 7. Por tanto, al decir, haced esto o haced aquello, está indicando el poder, no la naturaleza. En efecto, nadie, sino Dios, puede hacer un árbol, pero cada cual tiene en su voluntad el elegir el bien y ser árbol bueno, o elegir el mal y ser árbol malo, no porque el mal que se elige tenga en sí mismo sustancia, sino porque Dios creó los seres jerarquizados y los distinguió según sus especies, como lo celeste y lo terrestre, lo inmortal y lo mortal, y creó buenas todas las cosas, según su género. Colocó al alma dotada de libre albedrío por debajo de sí mismo y por encima de todas las demás cosas, de tal modo que si servía a quien le era superior, tendría dominio sobre lo inferior a ella. Si, por el contrario, ofendía a su superior, experimentaría el castigo de parte de su inferior. Por tanto, al decir, o haced esto o haced aquello,
el Señor muestra que tenía en su poder el hacer ese algo, estando él seguro y cierto en sí en cuanto a Dios. Mostró que si elegían el bien, recibirían su premio, y si elegían el mal, experimentarían su castigo. Dios, sin embargo, es siempre justo, tanto cuando premia como cuando condena. 5. Escucha ya como el mismo man es tan extraviado, tan soberbio que, introduciendo otra naturaleza, se hizo igual a Dios y rebajó a Dios hasta sí mismo. Confesó, sin embargo, el libre albedrío. En vuestro tesoro, libro al que habéis dado tal nombre para engañar a los hombres, habla de la siguiente manera, como también tú conoces, aquellos que por su negligencia no permitiesen en absoluto ser purificados de la mancha de los mencionados espíritus, y apenas obedeciesen a los mandatos divinos en su totalidad, y no quisieran guardar plenamente la ley que les fue dada por su liberador, ni se gobernasen como convenía, etc. Vez como en estas palabras confirma la existencia del libre albedrío incluso quien habla sin saber lo que dice. Pues quien no quiere guardar la ley, tiene en su poder el hacerlo, si quiere. No dijo, no pudieren, sino, no quisieren. El hecho de no querer guardar la ley no es resultado de una coacción por parte de la raza de las tinieblas. Pues si son coaccionados, no es que no quieran, sino que no pueden. Si, por el contrario, no quieren, no son coaccionados para que no lo hagan, sino que no lo quieren por su propia voluntad. El no querer que está en su voluntad es pecado ciertamente, sin que proceda de alguna necesidad debida a la raza de las tinieblas. Y a partir de ahí ves de dónde proceden todas las culpas, de dónde la sanción de las culpas, y de dónde el reparto de los castigos. 6. Esto lo tenéis también en las escrituras apócrifas, no admitidas por el canon católico, pero que para vosotros, sin embargo, son tanto más gratas cuanto que se hayan excluidas de aquel. De ellas voy a citar algo cuya autoridad a mí no me obliga, pero que a ti te dejará convicto. En los hechos escritos por Leucio, quien los compuso cual si fuesen hechos de los apóstoles, hayas escrito, en efecto, las especiosas imaginaciones, la ostentación fingida y la coacción de las cosas visibles no proceden ciertamente de la propia naturaleza, sino de aquel hombre que por sí mismo se hizo peor al dejarse seducir. Considera como aquí no solo dijo, por sí mismo, sino también, al dejarse seducir. El seductor del hombre fue el diablo, quien no fue pecador por naturaleza, sino el primer pecador por propia voluntad. Mas como estaba en poder del hombre el no consentir al seductor, por eso se escribió, por sí mismo, y, por dejarse seducir. Así, en las palabras por sí mismo has de entender el libre albedrío, y en estas otras, por dejarse seducir, has de pensar en el diablo, no opresor de quien no quiso consentir, sino tentador de quien quiso dar su asentimiento. 7. En consecuencia, dado que yo he respondido y, en cuanto pude, he probado que lo que está escrito en los libros santos acerca de los pecadores y los justos no concierne a la diversidad de naturalezas, sino a la distinción de los méritos, respecto a los cuales la naturaleza no origina su necesidad, sino que es la voluntad la que origina la culpa. Responde tú a lo que te he preguntado, si nada podía dañar a Dios. Porque mezcló con los demonios una parte suya, su sustancia, lo mismo que es él, para que resultase mancillada y encadenada. Esto no lo puedes hallar en ninguna escritura canónica. Si, en cambio, podía dañarle, no adoráis a un Dios incorruptible del que dice el apóstol, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, incorruptible, al solo Dios honor y gloria por los siglos de los siglos. 8. Finalmente dice también, Dios habita una luz inaccesible. 9. ¿Acaso no tienen acceso a esa luz los santos de quienes está escrito, acercaos a él y seréis iluminados? 10. ¿Acaso no tienen acceso a esa luz los santos de quienes se dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios? 11. Mas como no tiene acceso a ella sino aquel a quien Dios se lo conceda, por eso es inaccesible por sí misma. No tiene, pues, acceso a ella nadie si Dios no quiere que lo tenga. Lo tendrá, en cambio, aquel a quien se lo conceda. ¿Cómo, pues, podía aquella raza de las tinieblas tener acceso a la morada de Dios, en que se halla la luz inaccesible a la que no tiene acceso nadie más que aquel a quien Dios se lo conceda? O, si había recibido de Dios el don de acceder a ella, no se lo hubiese dado para que atacase a su reino, y nada tendría que temer. Si, al contrario, no le había otorgado el don de poder acceder, y se encontraba seguro en su reino habitando en la luz inaccesible, ¿qué podía temer de la raza de las tinieblas para mezclarle con una parte de sí, sustancia suya, lo que él mismo es, que quedaría apresada, oprimida y mancillada? Situación esta en la que no solo quedaría miserablemente prisionera,
sino que además sería vergonzosamente purificada. Respecto a su purificación, decís algo que es impío escuchar, pero que no podemos callar a fin de confundiros y tal vez salvaros. Para que tenga lugar esa purificación de la parte de Dios de esa mezcla, afirmáis que en la nave de luz, como llamáis al sol, injuriando al creador del sol y al sol mismo, del que decís que fue hecho como lugar en que se celebrasen tan enormes torpezas, afirmáis, pues, que Dios, colocado en él, convierte sus fuerzas, virtudes, en machos para excitar la concupiscencia de las hembras de los demonios, y a ellos los convierte a su vez en hembras para excitar la de los demonios machos. De esta forma, cuando excitan en los demonios el deseo, encendido y dirigido hacia las formas inventadas por Dios, se relajan sus miembros y así se evade la parte de Dios que se hallaba encadenada en ellos. Tan gran oprobio, tan gran sacrilegio habéis osado creer y no dudáis predicarlo. Este es el medio de vuestra doctrina. ¿Y el fin? ¿Cuál es? ¿Qué otro, sino que Dios no pudo purificar todo? Y como no pudo, afirmáis que Él hará una como cobertura para la raza de las tinieblas, para que allí encuentre la condenación eterna lo que no pudo ser purificado y nada hizo por su propia voluntad. Así resulta que vuestro Dios, no real, sino ficción, no presente en algún lugar, sino imaginado en vuestro corazón, mezcla una parte suya infelizmente, la purifica vergonzosamente y la condena cruelmente. Responde, pues, a esto y comienza por lo que dije. ¿Por qué mezcló Dios una parte de sí a lo que nada podía dañarle? O, si podía. ¿Cómo es incorruptible? 8. Félix, acusas a Manes de cruel por haber dicho eso. ¿Qué afirmaremos de Cristo que dijo, id al fuego eterno? 12 Agustín, eso lo dijo a los pecadores. Félix, ¿por qué no se han purificado esos pecadores? Agustín, porque no quisieron. Félix, dijiste, ¿por qué no quisieron? Agustín, eso dije, ¿por qué no quisieron? Félix, ¿por qué no quisieron? ¿Hay alguien que no quiera ser curado? ¿Hay alguien que no quiera ser purificado, iluminado? ¿Qué enfermo hay que no quiera alcanzar la salud? Si es cruel lo que dice Manés, que una parte de Dios que no pudo purificarse está ligada a un globo. ¿No es cruel que Cristo, que había dicho, yo he venido por los pecadores, envíe ahora al fuego eterno a aquellos que llevaron su nombre? Pero creo que no pudieron cumplir sus mandatos. Si lo primero es cruel, más cruel es esto. Si es cruel que Dios no haya podido purificarlos y los haya ligado a un globo, más cruel parece todavía el que Cristo no haya podido purificarlos y los envíe al fuego eterno. Expóngame tu santidad lo que piensas sobre esta crueldad. Agustín, si hubieras comprendido lo que yo dije, o confesaras haberlo entendido, pues al no tener que responder fingiste no haber entendido lo que está claro, no hubieses dicho esas cosas. Ya he dicho y probado por las escrituras divinas que existe el libre albedrío, que Dios es el justo juez del libre albedrío, que remunera a los fieles y a los que se someten a él y quieren ser sanados, y condena a los soberbios e impíos. Por tanto, como vino a sanar a los pecadores, sana en verdad a los que confiesan sus pecados, sana a los que se arrepienten. Mas nadie se arrepiente del pecado de otro. Al contrario, si el arrepentimiento es justo y veraz, razón por la que dice el mismo Señor, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. 13. El arrepentimiento mismo indica que no es de otra naturaleza, sino de nuestra voluntad, si es que tal vez hemos pecado. En efecto, si se arrepiente uno del pecado de otro, este arrepentimiento no es de sabios, sino de dementes. Pero, según vosotros, ¿no existen pecadores? Pues la raza de las tinieblas no peca porque obra conforme a su naturaleza. La naturaleza de la luz no peca porque lo que hace, lo hace forzada. No hayas, pues, ningún pecado que Dios tenga que condenar. No hayas ningún pecado que pueda ser sanado con el arrepentimiento. Ahora bien, si hay arrepentimiento, hay culpa también. Si hay culpa hay igualmente voluntad. Si hay voluntad en el pecado, no hay naturaleza que coaccione. Pero, si sufren alguna debilidad los que no pueden realizar lo que desean, razón por la que dice el apóstol, veo otra ley en mis miembros que se opone a la ley de mi mente y me cautiva en la ley del pecado que reside en mis miembros. 14. Está claro que ella no es propagación del primer pecado y de la mala costumbre. Hoy los hombres se crean la costumbre por su libre voluntad. Pero una vez que se la han creado no la vencen fácilmente. Ellos personalmente son los causantes de que una ley opuesta a ellos mismos habite en sus miembros. Mas los que conciben el temor de Dios y por su libre albedrío se someten para que los sane el médico extraordinario, e igual que buen sanador misericordioso creador,
quedan sanados por la humildad de la confesión y la penitencia. En cambio, los soberbios, o bien proclamándose justos o bien afirmando que no son ellos los que pecan, sino que algo distinto peca en ellos y otra naturaleza se sirve de ellos para pecar, se vuelven incurables por su misma soberbia y experimentan el justo castigo de Dios, quien resiste a los soberbios a la vez que da su gracia a los humildes. 15. No son indignas de Dios estas palabras: id al fuego eterno, dirigidas a quienes rechazaron por su libre albedrío su misericordia, ni estas otras: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino. 16, dirigidas a quienes por el libre albedrío aceptaron la fe, confesaron los propios pecados, hicieron penitencia, sintieron desagrado de sí mismos por lo que fueron y mostraron su agrado a Dios por cómo les había hecho. Tú, por tanto, responde de una vez a lo que te pregunté. Es hora de que lo consiga de ti, para no perder tiempo. Si nada podía dañar a Dios, ¿por qué nos envió aquí? Si algo podía dañarle, Dios no es incorruptible. 9. Félix, si nada podía causar daño a Dios, ¿por qué envió aquí a su Hijo? Agustín, considera como no haces más que preguntar, sin querer responder a lo que se te pregunta a ti. Escucha la respuesta a lo que preguntaste, pero no olvides que tú no respondes a mis preguntas, mientras yo sí a las tuyas. Nada puede dañar a Dios. No obstante, envió su Hijo, para que se revistiese de carne, se manifestase a los hombres, sanase a los pecadores, padeciese por nosotros en la carne que tomó por nosotros. En efecto, en su naturaleza no podía sufrir nada, puesto que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. 17. En esta naturaleza nada podía sufrir, dado que la palabra era Dios. Mas, para poder sufrir por nosotros, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. 18. La palabra se hizo carne asumiendo la carne, no transformándose en carne, asumió la humanidad, sin perder la divinidad. Y así él mismo era Dios y hombre. En la naturaleza divina era igual al Padre, en la naturaleza humana se hizo mortal en nosotros, por nosotros, de nosotros, permaneciendo en lo que era y asumiendo lo que no era para liberar lo que había hecho, no lo que era. La pasión de Cristo, pues, no se debe a indigencia, sino a misericordia. Nos dio un ejemplo de paciencia a nosotros, desde nosotros, es decir, al hombre desde el hombre, a la carne desde la carne. Él no se deterioró en aquella carne, antes bien la carne mejoró en él. En cambio, una parte de vuestro Dios, sin haber asumido carne alguna que le posibilitase el padecer, pues no se hallaba en la raza de las tinieblas, descendió en modo tal que fue apresada, atada, mancillada y purificada con una purificación más vergonzosa que la atadura. Ya indiqué el modo como se efectuaba esa purificación. Cuanto más indignas son de Dios todas estas cosas, tanto son más fáciles de entender, puesto que nada de eso cuadra con la naturaleza de Dios. Lejos de un alma piadosa y fiel creer de Dios, del Dios bueno y verdadero, cosas tales como las que vosotros creéis, que no las habéis hallado, sino que las habéis inventado. Responde ya de una vez, si nada podía causar daño a Dios. Porque fue enviada aquí, según vuestro hablar insensato. Aquella sustancia pura no había asumido en sí carne alguna en que padecer. Si tenía que padecer algo, no podía ser en carne puesto que no la había recibido. 10. Félix, si nada contrario a él podía dañar a Dios y ninguna naturaleza adversa podría acarrear daño a Cristo. ¿A qué naturaleza vino a liberar Cristo? Tú, en efecto, afirmas que Él vino para liberarnos. Por tanto, estuvimos en cautividad. Si nos hallábamos en cautividad y Cristo vino para librarnos de ella, quien nos tenía prisioneros era extraño a Dios o una fuerza de Dios. Si quien nos tenía prisioneros era una fuerza de Dios, ¿para qué enviaba a Cristo quien nos tenía prisioneros? Si estaba en su poder el dejarnos en libertad cuando quisiera. ¿Con qué finalidad es crucificado Cristo? ¿Por qué le crucificaron? Si es una fuerza de Dios, ningún daño nos acarreaba. Si era una fuerza de Dios no estuvimos en su poder como cautivos, sino como en compañía de nuestro príncipe, como un hijo con sus padres, no como romanos con los bárbaros. Dado que estábamos acompañados de la fuerza de Dios, no convenía que Dios enviase a su Hijo, si se mantiene que vino como liberador. Si parece, pues, que nosotros estábamos en compañía de la fuerza de Dios, el apóstol dijo, Cristo nos libró de la maldición de la ley, puesto que está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. 19. Son palabras del apóstol, si ese que maldice a todo el que cuelga de un madero es una fuerza, virtus, de Dios, pues Cristo pendió del madero e igualmente todos sus apóstoles,
que fueron clavados en él por fidelidad a sus mandamientos? ¿Quién es, entonces, ese que maldice a todo el que pende de un madero? 11. Agustín, aquellos a quienes Cristo rescató del diablo, estaban bajo el poder de éste por su propio consentimiento, y se hallaban en tal situación por justo castigo de Dios. Libremente habían consentido a la seducción del diablo. Igual que el hombre tuvo en su poder dar su consentimiento al diablo, acabando cautivo de él, así también el diablo, cuando era ángel, tuvo en su poder el pecar, y acabó deteriorado. El ángel que pecó por su libre albedrío persuadió al pecado al hombre dotado también de él, de modo que como el diablo no hubiese pecado, si no hubiese querido, tampoco el hombre hubiese consentido si no hubiese querido. Él estaba prisionero de aquel a quien había dado su consentimiento, no porque el diablo pudiera algo, sino que fue justo castigo de Dios el entregar en poder del diablo a un hombre que despreció el poder de Dios sobre sí y no quiso obedecer a su ley. Así halló Cristo a los pecadores, bajo el poder del pecado, dado que el pecado está ligado al libre albedrío. Habiendo encontrado, pues, a los pecadores bajo el pecado, Cristo rescató del poder del soberbio a los que le confesaban. Las palabras de la ley, maldito todo el que cuelga de un madero, a las que se refieren estas otras del apóstol, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero, no significan un reproche a la ley, sino que encarecen la misericordia del Señor. Adán había pecado y toda aquella masa y propagación a partir del pecado estaba maldita. Pero el Señor quiso asumir la carne de esa masa para que la obra de la gracia deshiciese la muerte, mediante la asunción de la mortalidad, que procedía del castigo. Por eso dice la ley, maldito todo el que pende del madero. La muerte misma pendía del madero, muerte que procedía de la maldición. Por tanto, igual que recibiendo la muerte dio muerte a la muerte, así también recibiendo la maldición deshizo la maldición. Por eso dice también el apóstol, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él en la cruz 20, puesto que se dignó tomar la carne mortal de nuestro hombre viejo, es decir, de la suerte de la muerte originada como recompensa del pecado, tomó de la Virgen María la carne mortal en que dejarnos un ejemplo de pasión y resurrección, el de la pasión para afianzar la paciencia, el de la resurrección para despertar la esperanza, a fin de mostrarnos en la carne, que tomó de nuestra carne mortal las dos vidas, una fatigosa, otra dichosa, una fatigosa que debemos tolerar, otra dichosa que debemos esperar. El tener que tolerar la fatigosa es consecuencia de nuestro pecado. Cristo, en cambio, la mostró en su carne no como fruto de su iniquidad, sino como resultado de su misericordia. Para que sepas que la ley que tuviste el capricho de reprochar es buena, el mismo apóstol dijo en cierto lugar, la ley hizo su aparición para que abundase el delito. Aquí parece que aún le hace reproches. Pero escucha lo que sigue, mas donde abundó el delito, sobreabundó la gracia 21. La ley se dio a los hombres soberbios y que se lo atribuían todo a sus fuerzas, para que, al no poder cumplirla, se reconociesen prevaricadores y, constituidos reos bajo la ley, solicitasen misericordia al dador de la misma. Por eso dice poco después el apóstol, y así la ley es ciertamente santa y el mandato santo y justo y bueno. Mas para que no digas que se refiere a otro mandamiento, mostrando que está hablando de aquel del que poco antes había dicho, la ley hizo su aparición para que abundase el delito, inmediatamente se hizo esta pregunta. ¿Entonces lo que es bueno se ha convertido en muerte para mí? De ninguna manera. Mas el pecado, para que se manifestase el pecado, obró la muerte en mí por medio de un bien 22. El pecado existía, pero no se manifestaba. Dios dio la ley al soberbio, este obró contra ella y salió a la luz el pecado, que existía pero no era manifiesto. La aparición del pecado humilló al soberbio. El soberbio humillado se arrepintió y con su arrepentimiento alcanzó la misericordia. ¿Has escuchado la respuesta a lo que me preguntaste? Responde tú a lo que te pregunto yo, si la raza de las tinieblas no podía causar daño alguno a Dios. Porque envió aquí una parte de sí mismo a mezclarse y mancharse con la naturaleza de los demonios. 12. Félix, si tenemos libertad, que nadie coaccione a nadie. Yo seré cristiano cuando quiera. Tenemos el poder ser o no ser cristianos, conforme a nuestra voluntad. Agustín, está claro que tenemos ese poder, y lo he probado con las escrituras divinas. Aun sin quererlo se vio obligado a reconocerlo quien nos ha inducido a este error. Respecto a lo que dices, nadie coaccione a nadie. Yo seré cristiano cuando quiera, nadie te coacciona, solo cuando quieras, puesto que por tu voluntad viniste aquí y por tu voluntad entraste en esta discusión. Y, ay de la voluntad mala si es mala. Paz a la voluntad buena,
si es buena. Sea mala, es voluntad. A la buena voluntad le sigue la corona, a la mala el castigo. Dios es juez de las voluntades, a la vez que creador de las naturalezas. Si piensas que se te coacciona para que seas cristiano, escucha de mi boca que nadie te coacciona. Piensa más bien en lo que escuchas. Pondéralo, está en tu voluntad, examina en cuanto sabio, en el caso en que haya en ti alguna sabiduría, aunque sea humana, si lo dicho se apoya en la verdad, si tú mismo desfalleces en la defensa de vuestro manes, según parece, y, cuando quieras, pasa a ser lo que aún no eres y deja de ser lo que eres. 13. Félix, brevemente, como dijo tu santidad, para no acumular documentos, si te parece bien lo que pedí con anterioridad, he venido aquí. Muéstrame la verdad, para que resulte manifiesto que no es verdad lo que defiendo, y me tienes dispuesto a creer. Agustín, ya está suficientemente claro que no es verdad lo que defiendes. Lejos del corazón de los que buscan o poseen la verdad, el creer que Dios, coaccionado por la necesidad, hundió su sustancia para encadenarla a la naturaleza de los demonios y mancillarla. Lejos de los fieles el creer que, para librar su sustancia, Dios se convierte en machos frente a las hembras, y en hembras frente a los machos para excitar la concupiscencia de unos y otros. Lejos de los fieles el creer que Dios condenará al final para siempre a su sustancia, que él mismo sumergió en medio de los demonios. Es evidente que esto no es verdad. Mas ¿cómo quieres que se te descubra la verdad en lugar de esa falsedad expulsada y convicta? Si todavía tienes algún interés en conocer la fe católica, podrás recibir instrucción sobre la misma desde su comienzo. En efecto, la fe piadosa capacita para la percepción de la verdad inmutable. Quien no quiera comenzar por esa fe, permanecerá fuera en su soberbia, y no podrá ser conducido a la meta a la que tiende o la que desea llegar. Como aquella falsedad está ya descubierta, repruébala para que puedas comenzar a hacerte capaz del conocimiento de la verdad. 14. Félix, eso cuando se me manifieste tal falsedad, hasta el presente no me resulta, dado que no se me ha mostrado otra. Por eso no puedo reprobarla. Agustín, ¿se ha de condenar el error que confiesa que Dios es corruptible, o no? Félix, repítelo. Agustín, ¿se ha de condenar el error que llama a Dios corruptible, o no? Félix, investíguese si Manés dice eso. Agustín, lo que yo he preguntado es esto. ¿Ha de ser condenado quien llama a Dios corruptible? Félix, quien afirme que Dios es corruptible ha de ser condenado. ¿Es esto lo que me objetas a mí? Agustín, solo pregunto. Félix, llamas a Dios corruptible, no lo que dijiste antes, a saber, que entregó una parte de sí a sus adversarios. Agustín, de momento responde lo que te pregunto. ¿Quién dice que Dios es corruptible? ¿Ha de ser condenado o no? Félix, totalmente. Agustín, quien afirma que la naturaleza y la sustancia de Dios es corruptible, ¿ha de ser condenado o no? Félix, no he entendido lo que acabas de decir. Agustín, digo lo que entiende todo hombre, que no finge que no entiende. ¿Ha de ser condenado o no quien afirma que es corruptible la naturaleza o sustancia de Dios, es decir, lo mismo que Dios? Félix, también a este hay que condenarlo, si se llegase a probar que es verdad que lo dice. Agustín, aún no te he dicho que Manés afirme ser corruptible la naturaleza de Dios. Lo que te dije es que ha de ser condenado todo el que afirme eso. Félix, y yo respondí, así es. 15. Agustín, aquella parte que fue mezclada a la raza de las tinieblas, ¿procede de la naturaleza de Dios o de alguna otra naturaleza? Félix, de la de Dios. Agustín, lo que procede de la naturaleza de Dios, ¿es lo mismo que es Dios, o es otra cosa distinta de Dios? Félix, así es. Lo que procede de Dios es Dios, según está escrito, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la cogieron. 23. Pues Dios es luz y en él no hay tinieblas. Agustín, has respondido rectamente al afirmar que lo que procede de la naturaleza de Dios es Dios. Que Dios es luz y en él no hay tinieblas, y que tal luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la cogieron. Veamos, pues, si es verdad que Manés no afirma que una parte de Dios fue apresada por las tinieblas, que ella se haya atada, mancillada y poluta, hasta el punto de necesitar la misericordia de alguien que la libere y la purifique. Sí, por el contrario, afirma todo esto, según tus repetidas confesiones, ha de ser condenado puesto que dice que una parte de Dios y la naturaleza de Dios, que es lo mismo que Dios, fue apresada por las tinieblas y que se halla ligada y manchada. Tú mismo no pudiste afirmarlo manteniéndote dentro del Evangelio, pero es verdad lo que dijiste,
que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la cogieron. Por tanto, Manés ha de ser condenado porque dijo que la luz se entenebreció en medio de las tinieblas y que las tinieblas la apresaron. Félix, pero quien está mancillado y apresado, es liberado. También nosotros nos purificamos si estamos manchados. Agustín, pero eso no puede afirmarse rectamente de la naturaleza de Dios. Referido a la naturaleza, que puede mancillarse, es justo decir que se mancha y se purifica. En cambio, referido a la que no puede mancharse, adviertes cuán gran sacrilegio es decir, se mancha y se purifica, sobre todo afirmando que una cierta parte de Dios está mancillada de tal forma que por ello será ligada para siempre al globo eterno de las tinieblas, porque no pudo purificarse. Quien no condena esto respondió falsamente poco antes, puesto que se ha de condenar a todo el que considera corruptible a Dios. 16. Félix, que en una parte, que no se purificó de la mancha de la raza de las tinieblas. Lo dijo tu santidad. Pero Manés no dice que han sido enviadas al reino de Dios. Eres tú quien afirma que han sido condenadas. Manés, sin embargo, dice que no han sido condenadas, sino puestas como custodia de aquella raza de las tinieblas. Agustín, ahora trato precisamente de eso que afirmas, que esa parte que se había mancillado se purifica. Luego, si fuese necesario, discutiré la otra parte, que está clavada a su globo. De momento afirmo, la parte que es purificada estaba manchada. Félix, la que se mancha, se purifica. Agustín, entonces quien afirma que la naturaleza de Dios y la sustancia de Dios, y aquello que es Dios puede quedar mancillado, ligado, manchado por obra de la raza de las tinieblas. ¿No ha de ser reprobado? Félix. ¿De qué nos purificó Cristo? ¿De qué nos liberó? Agustín, Cristo nos liberó a una parte de Dios, ni a la naturaleza de Dios, sino que liberó por su misericordia a una hechura suya que por el libre albedrío había caído en el pecado. Purificó a una realidad que podía mancillarse, liberó a una realidad que podía quedar cautiva, sanó a una realidad que podía enfermar. Ahora hablamos de Dios, de la naturaleza de Dios, de la sustancia de Dios, de lo que es Dios. ¿Podía o no podía mancillarse? 17. Félix, nuestra alma está mancillada. ¿Procede de Dios? Si no procede de Dios, ¿por qué sufrió Cristo la crucifixión por ella? Si está claro que Cristo fue crucificado por nuestra alma, está claro también que procede de Dios y estaba mancillada y que Él la purificó. Agustín, yo digo que procede de Dios no solo el alma, sino también nuestro cuerpo y toda criatura, tanto la espiritual como la corporal, porque esto es lo que sostiene la fe católica. Pero una cosa es lo que Dios engendró de sí, que es lo que es Él mismo. Otra, sin embargo, lo que hizo Dios. Lo que Dios engendró es igual al Padre. Lo que Dios hizo, siendo creado, no es igual al Creador. Una cosa es la que decimos que procede de Dios, más exactamente de Él, que es lo mismo que Él, como el Hijo unigénito, como su palabra por la que hizo todas las cosas 24. De otras, en cambio, decimos que proceden de Dios, porque habló y se hicieron. Lo mandó y fueron creadas 25. El alma pertenece a esas cosas que hizo Dios, no es lo que Dios engendró en sí. Por eso, la palabra que engendró de sí no pudo ni podrá mancillarse. En cambio, el alma a la que hizo rectora del cuerpo para que sirviese a lo que le es superior y dominase sobre lo inferior a ella, esto es, sirviese a Dios y tuviese dominio sobre el cuerpo, se mancilló por el pecado al despreciar la ley de Dios. Pero Dios, otorgando su misericordia a las cosas que creó, envió a su Hijo por quien las hizo y por él las rehizo. A la hora de crear lo que no existía lo creó por su palabra. Al momento de rehacer lo que se había torcido, tomó de allí mismo la criatura, de la Virgen María, a fin de mostrar al hombre, en su propia condición humana, que tenía que soportar y que debía esperar. Y así la naturaleza de la palabra, la sustancia del Hijo unigénito de Dios no sufrió nada ni de parte de los judíos sus perseguidores, ni de parte del diablo, el ángel malo perseguidor. Como se revistió de carne, se revistió de algo mortal, pasible, mutable. En esa realidad de que se revistió sufrió lo que Él quiso para darnos ejemplo de paciencia, y lo reformó para mostrar un ejemplo de justicia. Tú dime ahora si una parte de Dios que es Dios puede mancillarse o no. Si puede, no es el Dios inmutable, y quien lo diga merece ser condenado. Si, por el contrario, no puede, ya adviertes que hay que condenar a Manés, quien afirma que una parte pura de Dios, la naturaleza de Dios, lo que es Dios, vino aquí, ligada a la raza de las tinieblas, y mancillada de tal forma que necesita ser liberada y purificada. 18. Félix,
¿Dijiste tú que el alma no procede de Dios? Agustín, no dije eso. Dije que procede de Dios en cuanto hecha por Dios, no en cuanto nacida de Él. Félix, dijiste que el alma no procede de Dios, sino que es hechura de Dios mismo, puesto que sin Dios nada existe. Eso es lo que dices, pero no quieres afirmar que el alma procede de Dios. Agustín, procede de Dios, pero en cuanto hecha por Él. Félix, sea que Él la haya hecho, enviado o donado, el alma procede de Dios. Luego, si procede de Dios y está mancillada y Cristo vino a liberarla de esa mancha, ¿por qué recriminas a Manés? Agustín, porque yo sostengo que el alma, que no es de la naturaleza de Dios, sino que fue hecha por Él, pecó en virtud de su libre albedrío, con el pecado se mancilló y, por la misericordia de Dios, halló la liberación en el arrepentimiento. En cambio, tú afirmas que la misma naturaleza de Dios que es Dios, Dios de Dios, se halla prisionera y mancillada en la raza de las tinieblas. Grande es la diferencia entre lo que Dios engendró de sí y lo que hizo no de sí, sino de la nada, es decir, recibió el ser cuando no existía en absoluto o, con otras palabras, fue creado. Félix, entonces es una parte de Dios. Agustín, ya te he dicho que no es una parte de Dios. Escucha también cómo has de entender el que Dios Todopoderoso es creador. Todo lo que es hecho y todo lo que alguien hace lo hace o de sí o de otra cosa, o de la nada. El hombre, al no ser omnipotente, hace de sí al Hijo. Se hace algo de otra cosa cuando, por ejemplo, el carpintero hace de la madera un arca o de la plata un vaso. Él pudo hacer el vaso, pero no la plata. Pudo hacer el arca, pero no la madera. En cambio, ningún hombre puede hacer que exista algo a partir de lo que no existe en absoluto. Pero Dios, como es omnipotente, engendró de sí un Hijo, hizo al mundo de la nada y formó al hombre del barro, para mostrarnos por estos tres actos de poder que su acción llega a los tres niveles. En cuanto a lo que hizo de sí, no se debe hablar de hacer, sino de engendrar. Respecto a lo que hizo de otra cosa, por ejemplo al hombre de la tierra, no lo hizo habiéndole hecho otro la tierra misma de la que formó al hombre, como Dios le hizo al platero la plata de la que hizo el vaso. Antes bien, Dios mismo hizo lo que no existía para que existiera y lo que de ahí existiría una segunda vez y que ya Él mismo había creado de la nada para que existiese. Así pues, se entiende el que el cuerpo, el alma, la creación entera ha sido hecha por Dios, no en el sentido de que haya sido engendrada de Dios para ser lo que es Dios. Por tanto, quizá ahora elegirás con qué te vas a quedar y qué vas a rechazar. Elige lo que sea mejor. Verás muchas cosas mutables, buenas aunque mutables. Muchas otras mortales, buenas aunque mortales. Pero el bien absolutamente inmutable es el mismo Dios. Elige lo que te es mejor retener, o que Dios es mutable o que es mutable lo que hizo Dios. Necesariamente tienes que quedarte con una de las dos opciones. Si no quieres admitir que es mutable lo que hizo Dios, no te quedas sino admitir que Dios es mutable. Para purificarte del sacrilegio y de la blasfemia, que significa el afirmar que la sustancia de Dios es mutable, ¿por qué no concedes que Dios, el ser verdadero e inmutable, puesto que Él dijo también, yo soy el que soy 26, hizo buenas todas las cosas, pero no iguales así? Por tanto, como Él es inmutable, nada tiene de extraño que no sea inmutable sino mutable lo que hizo, puesto que no es igual a Él. En virtud de su libre albedrío, pudo pecar y mancillarse y alcanzar la liberación por la misericordia de Dios. 19. Félix, has dicho que el hombre se hace un hijo, no hay diferencia entre el Padre y el Hijo. Como esto lo afirmó tu santidad, yo respondo que Dios y lo que Él hizo son iguales entre sí. Agustín, no quisiste entender que cuando un hombre hace un hijo no debe hablarse propiamente de hacer, sino de engendrar. De igual manera yo te dije que Dios engendró a su único hijo, no que lo hubiera hecho. Sí hizo, en cambio, lo que no es igual a Él, pero lo que engendró, sí es igual. Así pues, elige lo que quieras, entre decir que es mutable la hechura de Dios o que lo es la sustancia divina. Félix, como Dios es inmutable, así lo es también aquel al que engendró, y si lo que hizo es de su propia naturaleza, no cambia. Agustín, pero ya te he dicho que lo que hizo no es de la naturaleza de Dios, sino que Él lo hizo de la nada, puesto que es omnipotente. No existía y lo hizo, no de sí, no de otra cosa que Él no hubiera hecho, sino de la nada. Félix, yo no he dicho eso, sino esto, Dios es inmutable y inmutable es tanto lo que engendró como lo que hizo. No he indicado ni he preguntado de dónde lo hizo. Agustín, pero escuchaste de mi boca lo que no habías preguntado, para que cesaras ya de decir necedades. Dios Todopoderoso pudo engendrar de sí, hacer de la nada y formar algo de otra cosa hecha antes por Él.
De sí engendró al Hijo igual a sí. De la nada hizo al mundo y a todas las criaturas. De otra cosa, de la tierra hizo al hombre, en virtud de su omnipotencia. Lo que engendró de sí mismo nunca puede mancillarse como tampoco él. En cambio, lo hecho por él, no de él puede mancillarse por el libre albedrío, y ser purificado por la misericordia de Dios, condenando el haber pecado y reconociendo a su Creador. Mas tú que hace poco dijiste que ha de ser condenado quien afirme que una parte de Dios está sujeta a la corrupción y es capaz de mancillarse, no puedes negar que Manés haya dicho que una parte de Dios ha sido apresada y mancillada en la raza de las tinieblas. También aparece que con estas palabras él profirió una blasfemia tal que quizá no pudiera proferirla peor. Por tanto, reprueba a quien afirma tales cosas o tú mismo has de ser condenado y reprobado con él. 20. Félix, Manés afirma que una parte de Dios se ha mancillado, pero también Cristo dice que el alma está manchada, y vino a liberarla de esa mancha. Agustín, pero el alma no es una parte de Dios. Tú ya has confesado que Manés dijo que una parte de Dios se ha mancillado. Nosotros, en cambio, decimos que el alma se ha mancillado por un pecado voluntario, pero no que el alma sea una parte de Dios, no que haya sido engendrada de Dios, sino hecha por Él. Se dice que el alma procede de Dios como se dice que la obra de un artista ha sido hecha de su arte o de él mismo, pero no que haya sido engendrada de él, como su hijo. Tú, por tanto, al haber confesado que Manés dijo que una parte de Dios estaba mancillada y dado que antes dijiste que debe ser condenado quien afirma que Dios o su sustancia está sujeta a la corrupción y a la contaminación, ya le condenaste a él, cosa que no quieres reconocer. Tú has dicho que se mancilla y que se purifica. Por el simple hecho de decir, se purifica, has indicado también que se mancilla, y no, tienes por dónde escapar. Tanto Manés como tú habéis sostenido que se mancilla una parte de Dios. Condena, pues, a Manés o has de ser condenado tú con él. Félix, yo no he aprendido de Manés que se haya mancillado una parte de Dios. Lo he aprendido de Cristo, puesto que vino por el alma que estaba mancillada. Agustín, de Cristo no has aprendido que el alma sea una parte de Dios. Félix, de Cristo he aprendido que el alma procede de Dios. Agustín, también yo afirmo que el alma procede de Dios, pero no que sea una parte de Dios. El alma procede de Dios como la hechura del Hacedor, no de Dios como el Hijo del Padre. Félix, estamos hablando de la mancha. Si el alma que procede de Dios está mancillada y puede purificarla a Cristo que vino por ella, también puede mancillarse y ser purificada por mandato del mismo Dios aquella parte de Dios de que habla Manés. Agustín, de nuevo estás hablando de la purificación de una parte de Dios que ha sido mancillada. Poco antes decías que hay que condenar a quien afirme que ella es corruptible. Ahora dices que pudo mancillarse y afirmas que puede ser purificada para confirmar que pudo mancillarse. Esto no lo afirmo yo de una parte de Dios, sino del alma que procede de Él en cuanto obra suya, no en cuanto descendencia de Él. Vuelve, pues, a lo que afirmas y discierne lo que digo. El alma no es ni Dios ni una parte de Dios. Tú, en cambio, afirmas que Manés dijo que una parte de Dios se mancilla, al afirmar que es purificada, confirmando así su mancha. Solo queda, pues, que le condenes a él o, si así piensas, serás condenado tú. 21. Félix. ¿Pertenece a Dios, o no, el alma que se ha manchado por el pecado? Agustín, pertenece a él, pero no es parte de él. Félix, no es eso lo que he preguntado. Agustín. ¿Qué has preguntado? Félix. ¿Pertenece a Dios, o no? Agustín, ya he dicho que pertenece y cómo le pertenece. Félix, yo pregunto si procede de Dios. Agustín, procede de Dios y no procede de Dios, según el sentido. Félix, si el pecado es nada, dado que el alma procede de Dios y se ha mancillado, y Cristo vino a liberarle y la liberó del pecado. ¿Por qué acusamos a Manés por decir que una parte de Dios se ha mancillado y que vuelve a purificarse? Agustín, tú ya has confesado que Manés dijo que una parte de Dios se ha mancillado, y afirmas que no es pecado proferir tal blasfemia contra Dios. Yo, en cambio, afirmo que el alma pecó ciertamente por su libre albedrío y que haciendo penitencia se purifica por la misericordia de su Creador, puesto que no procede de Dios como una parte o como descendencia de Él, sino que ha sido hecha de Dios o por Dios, como una obra suya. A todos resulta clara la diferencia entre nuestra fe y vuestra perfidia. Así pues, de acuerdo con tus palabras de antes por las que concediste que se ha de condenar a quien considere corruptible la naturaleza de Dios, y está claro que tanto tú como Manés lo sostenéis, con él serás condenado tú, dado que no quisiste condenarlo. 22. Después de esto,
Habiendo intercambiado muchas palabras, Félix dijo, indícame ya lo que quieres que haga. Agustín, que condenes a Manés, autor de tantas blasfemias, pero hazlo, si lo haces sinceramente. Nadie te coacciona a que lo hagas si no quieres. Félix, Dios ve si lo hago sinceramente, pues el hombre no puede verlo. Pero te pido que me confirmes. Agustín, ¿en qué quieres que te confirme? Félix, primero condénalo tú, para condenarlo yo después. Agustín, fíjate que hasta lo escribo de propia mano. Quiero que también tú lo escribas de tu propio puño y letra. Félix, pero procura que la condenación sea tal que condenes al mismo tiempo al espíritu que habitaba en Manés y que habló todo eso por medio de él. Agustín, tomando papel, escribió estas palabras: yo, Agustín, obispo de la Iglesia Católica, ya he condenado a Manés, a su doctrina y al espíritu que por medio de él profirió tan execrables blasfemias. Era un espíritu que arrastraba no a la verdad, sino al error nefando. Ahora condeno de nuevo al ya mencionado Manés y al espíritu de su error. Y habiendo entregado el mismo papel a Félix, también éste escribió de su puño estas palabras: yo, Félix, que había dado fe a Manés, ahora le condeno a él, a su doctrina y al espíritu seductor que moraba en él, quien afirmó que Dios había mezclado una parte suya con la raza de las tinieblas, y que la libera de forma tan vergonzosa que transfigura sus fuerzas, virtudes, en hembras frente a los demonios machos, y a su vez, a estas en machos frente a los demonios hembras, y después sujeta para siempre en el globo de las tinieblas a los restos de su propia parte. Condeno todas estas y las restantes blasfemias de Manés. Yo, Agustín, obispo, he firmado estas actas en la Iglesia en presencia del pueblo. Yo, Félix, he firmado estas actas.